Hola y bienvenidos a CryptoPunk. Mi nombre es Diego y quiero contarles una pequeña historia de este canal y de cuando empecé yo con el trading en cripto. Mi historia data del 2018, cuando me inicié en los mercados financieros. Empecé comprando una criptomoneda que hoy creo que no vale nada. Voy a poner aquí una pantalla para que vean el proyecto en el que me metí. Gracias al consejo de un amigo que me dijo: che, mira, compra este proyecto que es interesante, es una criptomoneda que en ese momento era la revolución de las ICOs, no sé si recuerdan, para quienes están en el mercado cripto hace tiempo. Y el proyecto consistía en que podías gastar tus criptomonedas con una tarjeta de débito. Hoy en día ya hay muchos proyectos de estos como Wirex o Crypto.com, pero en ese momento parecía totalmente revolucionario y la idea estaba muy interesante. Compré mis primeros $100 y las monedas se liberaban al cabo de unos 6 meses más o menos. Evidentemente, como yo no sabía nada del mundo cripto y todo esto, cuando salió el proyecto y se vendió, yo aún mantuve las monedas hasta que se devaloraban tanto que no valía nada. Pero me dio una visión. Pude ver que Bitcoin fluctuaba, estaba alrededor de $6.500. Qué tiempos aquellos. Y dije: wow, esto, si puedo yo comprar Bitcoin con una tarjeta de débito o crédito y entrar en los mercados financieros a través de Bitcoin, me pareció súper interesante. A partir de ahí la historia continúa. Empecé a investigar y sinceramente me obsesioné mucho. Llegué a estar aproximadamente 12 horas al día mirando gráficas y tratando de entender de qué se trataba todo esto, qué eran las velas japonesas y qué significaba todas estas gráficas que no entendía absolutamente nada. Siempre tuve una curiosidad bastante importante con el tema de los mercados financieros, pero nunca tuve la rampa de entrada para poder acceder a ello. En su momento, cuando tenía unos 20 o 25 años, miraba las noticias y miraba gráficas y no entendía absolutamente nada. Sí que veía como el petróleo o el oro subía o bajaba, pero más que eso no podía entender. A partir del nacimiento de Bitcoin, que obviamente nació mucho antes, pero el nacimiento para mí en Bitcoin fue un descubrimiento bastante importante. Empecé a obsesionarme mucho con Bitcoin. Entender la tecnología, entender para qué había llegado, y rápidamente comprendí que era un activo de valor. A partir de ahí empecé a acumular poco a poco con un trabajo tradicional que tenía, sacaba algo de dinero y lo metía en el mundo cripto. Poco a poco fui acumulando algo. Obviamente en esos momentos, como les voy a enseñar, el mercado subía y bajaba, que era de una forma impresionante. Hablamos de un día podía bajar un 20%, al otro día subía un 15%, al otro día bajaba otro 20%, al otro día subía un 30%. Eran movimientos sinceramente de locos, pero para mí era normal, era lo único que conocía y lo único que entendí en ese momento. A partir de que fue pasando el tiempo, fui acumulando más y veía cómo mi dinero subía, bajaba, era algo totalmente de locos. Entonces empecé a intentar tradear. ¿Por qué? Porque gracias a YouTube, donde había un montón de información sobre Bitcoin y empezaban a salir los primeros youtubers y canales de información sobre el mundo cripto, empecé a entender de cómo funcionaba todo esto, qué significaba un stop loss, un take profit, cosas muy sencillas que para muchos hoy en día no conocen, pero para los que ya están en el mercado entenderán de que es algo básico. Empecé a leer algunos libros, aunque sinceramente me da mucha pereza leer libros. Entonces me centré directamente en ver todos los vídeos de YouTube que podía sobre cripto y sobre finanzas, no solamente cripto. Intentar entender el mercado, intentar entender qué es un mercado, qué es la liquidez, etcétera, y todos los conceptos mínimos necesarios para poder operar los mercados. Empecé con muy poquito, hablamos de una inversión de $5.000, que luego me quedaron en aproximadamente unos 3.000. Básicamente perdí casi el 50%. Pero a partir del 2020 fue un acontecimiento histórico en todo el mundo y nos tuvimos que confinar en nuestras casas. No podía ir a trabajar y no tenía otra fuente de ingresos. Sinceramente estaba en el horno, como dicen. No tenía otra forma de ver de cómo voy a solucionar mi economía. Decidí
100% meterme en el mundo cripto. Antes había empezado con algunos pinitos, dando algunas señales en Telegram, donde tenía un canal público que iba compartiendo todas mis operaciones. Esto no lo hacía solamente por el hecho de compartir, sino también para poder contrastar con otros usuarios que me seguían o que yo seguía, poder decir, oye, mira, me he metido acá, fíjate qué te parece este punto de entrada y este stop loss y este take profit. Eran operaciones muy básicas, pero me empezó a ir bastante bien. Con eso y con el entusiasmo de la gente que poco a poco me iba apoyando en lo que iba haciendo, me decían, hey, comparte más, no sé qué. Entonces empecé a estudiar más criptomonedas. Era un momento de locos y sinceramente era un momento alcista. Entonces era muy fácil operar y que te salga bien. Hoy en día las cosas son distintas, pero bueno, sigo con mi historia. Más adelante abrí una cuenta en el exchange que muchos conocen, que es BitMEX. Eso era una jungla, literal. Había mechas o spikes, que son estas velas que voy a enseñar ahora, donde los movimientos solían ser en 5 minutos de un 5 a un 15%. Eran momentos de locos, era una selva amazónica. Y aparte esos spikes, a veces lo que pasaba, que hacían saltar mi stop loss y luego el precio regresaba. Eso me estaba volviendo loco y no tenía otra manera de poder entender de qué estaba pasando. Hasta que me fui informando y entendí que hay lugares o puntos de liquidación. Poco a poco fui entendiendo que estos eran puntos de liquidez donde todo el mundo tenía los stop loss, y para que un stop loss se ejecute, alguien tiene que comprar. Por lo tanto, entendí que esos rebotes eran normales, pero empecé a emplear otro tipo de estrategia, el famoso DCA. Aún así, intenté interpretar con análisis técnico algo que estuve estudiando durante 1 o 2 años más o menos, de cómo entrar precisamente en los puntos que eran convenientes para hacer un trade exitoso. Empecé a entender lo que significaba volatilidad y comprendí cómo operar el mercado financiero de las criptos. Gracias a eso y a compartir señales, tenía un suscriptor que era de Tenerife, profesor, y me decía que, claro, yo estaba obsesionado con Bitcoin, pero me decía él que a las 4 de la mañana, donde yo ponía alarmas y saltaban y me despertaba y iba a revisar la orden a ver si se había ejecutado, muchas veces él no podía, obviamente, hacer un trade a esa hora. Hablamos de que había operaciones que yo me soltaba la alarma, me despertaba y revisaba en el exchange BitMEX, donde me apalancaba, por supuesto, para ver cómo iba esa orden, si era efectiva, si me tocaba el take profit, etc. o el stop loss, cualquiera de los casos. Empecé a compartir cada vez más estas señales y lo que me dio la posibilidad de que cada vez había más gente dentro del canal. Las cosas me iban bien y parece ser que tan desacertados esas operaciones no estaban. Al final, este profesor me recomendó una plataforma para que mis señales se copien directamente en las cuentas de los usuarios. Entonces, gracias a eso, podía entregar las operaciones y que otras personas podían copiar lo mismo que yo, gracias a las conexiones por API. Tuve un seguidor que en este momento tiene un canal de YouTube, el cual me recomendó y me hizo una especie de review donde él había invertido muchísimo más dinero del que yo tenía. A él iba bien, como a mí, y sinceramente cuando me hizo la review empecé a tener muchísimos clientes. Gracias a eso pude capitalizarme y hoy en día operar 100% en los mercados financieros, no solamente en el mundo cripto, sino también en los stocks o los llamados índices. Esto es una breve historia de cómo empezó todo. Seguramente podré compartir a través de este canal algunas entrevistas y análisis en vivo, donde así podemos compartir entre todos una forma diferente de operar el mercado. He desarrollado algunos proyectos a lo largo de todo este tiempo y sí que es verdad que estuve bastante offline, pero decidí concentrarme en todas estas nuevas tecnologías que empezaron a emerger, como por ejemplo la inteligencia artificial, que esto tiene un apartado aparte. Como siempre, les doy las gracias por estar acá y por supuesto por seguir, dar like y compartir si hace falta. Creo que es como cuando descubrimos Bitcoin.
es un eureka que pronto lo vamos a convertir en rendimientos sustanciales. Espero que les guste y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.